canto la música, te lo voy a agradecer. Gracias, gracias. No porque la música no está hermosa, sino porque no quiero que usted se distraiga. Yo creo que hoy el Padre nos viene a hablar algo que es fuerte, pero es dulce. Amén. Que va a romper un poco nuestra estructura. Y es interesante porque la profeta tuvo un sueño y yo le decía, eso tiene que ver con estructura, pero yo me reía porque ella no sabe de qué yo voy a hablar, pero yo sí. Decía, es que el Señor está rompiendo estructura para hacer algo diferente. A veces nosotros hacemos nuestra propia estructura. Pregúntele a los que construían en Babel. A veces estamos en medio de la construcción de nuestra propia estructura, pero Dios quiere hacer algo distinto. Así es que yo le voy a pedir que usted se refiera al libro de Segunda de Reyes. Vamos a estar considerando el capítulo 23, versículos del 4 al 8. Segunda de Reyes 23 y vamos a considerar del 4 al 8. Y vamos a considerar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Dice lo siguiente: Y mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, a los porteros, que sacasen del templo de Yahweh todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército del cielo. Y los quemó fuera de Jerusalén, en los campos del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. E hizo sacar la imagen de Asera de la casa de Yahweh fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón. Escuche, no la sacó a un monte, la sacó a un valle y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó las casas de los sodomitas que estaban junto a la casa de Yahweh, en los cuales las mujeres tejían pabellones para Asera, e hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Berseba. Y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, y estaban a la mano izquierda de la puerta de la ciudad. Palabra del Señor, se puede sentar. Y esta palabra, estamos bajo el tema de conquista de territorio en estos días. Y el tema es el siguiente: conquista territorio, derriba los altares en los lugares altos. Derriba los altares en los lugares altos. Vemos que el rey Josías trae una reforma. Él miró todo lo que estaba mal, todo lo que se estaba haciendo allí, que iba en contra de lo que Dios había establecido, y le dio un punto final, le dio un hasta aquí. Porque si el rey Josías iba a conquistar los corazones del pueblo para el Padre, y luego territorios, había algo que tenía que conquistar primero, y era lo que estaba ocurriendo en los lugares altos. Voy a Deuteronomio 12, 2 al 3 rapidito. Dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso.
Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y destruiréis a las imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego y raeréis su nombre de aquel lugar. Amén. Si eso fue un mandato que el Eterno le había dado por estatuto perpetuo desde Deuteronomio, ¿por qué llegamos a Segunda de Reyes y el rey Josías tiene que venir a hacer lo que ningún rey antes de él hizo? Y le pregunto yo a usted, ¿cuál es el altar en lugar alto que usted tiene que derribar que nadie en su familia derribó antes? Que simple y llanamente, como no me estorba, como no me molesta, como yo no lo veo, ¿verdad? Por ahí dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Y qué hacemos con el Dios que me ve? Alaba, gloria, aleluya. Vamos, que vengo como profeta del Señor a derribar esquemas. Conquistar el territorio requiere que primero tenemos que limpiar el terreno. Usted no puede ocupar sin primero santificar un espacio. Usted no puede conquistar su familia si primero usted no ha santificado un espacio para eso. Usted no puede conquistar un territorio si usted no ha santificado un espacio para eso. Aquí hay casa de Jehová y se santifica este espacio para conquistar un territorio. Pero tenemos que asegurarnos que el espacio está santificado. En la conquista espiritual el terreno representa influencia, la mente, la cultura y la autoridad espiritual. Tenemos una influencia limpia. Estamos siendo influenciados por Dios, por el predicador del momento. Estamos siendo influenciados por lo que es el trending topic de los chismecitos cristianos. ¿Qué es lo que está influenciando nuestra vida espiritual? Nuestra mente, ¿estamos llevando nuestra mente cautiva a la mente de Cristo o estamos viviendo como mejor nos parece de acuerdo a nuestra propia regla moral? Y no es que la moral no sea importante, hablaba esto hace poco, sino que no es mi moral, es la moral de Dios. Mi concepto de moral puede estar muy equivocado. Mi concepto de moral puede ser religioso. Mi concepto de moral puede ser liviano. Pero Dios tiene su propia moral. Me dejó un libro lleno de ella, para que yo la estudie, para que yo la abrace, para que yo la viva. Cultura. Cultura significa culto a qué yo le estoy rindiendo culto. A veces soy más boricua que cristiana. No se sienta mal, hablo de mí primero y después hablo de los demás. O más bien no hablo de nadie. Dice Pablo que ni él mismo se juzgaba. Pero ¿a qué yo le rindo culto? ¿A qué le doy importancia? ¿Qué es lo que está sentado en el trono de mi vida? Y aún nuestras culturas a veces no tienen que ver ni siquiera con el lugar de donde nosotros nacemos. Muchas veces mi cultura tiene que ver con lo que ocupa mi mente, que está sentado en el trono de mi vida, mis preocupaciones. Tengo que pagar esta deuda, tengo que cubrir este gasto, tengo esta responsabilidad, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, y a veces el que hacer es lo que está sentado en el trono de mi vida. Es una cultura. Porque nos enseñaron que primero había que ocuparse de ciertas cosas y a veces nuestras prioridades están al revés. En vez de tener las prioridades en el reino de Dios y su justicia, tenemos puestas nuestras prioridades en aquellas cosas que tal vez parece que necesitan una atención inmediata, pero si pongo la atención en lo que debo de poner la atención, esto presta importancia. Porque esto se arregla solo. Si yo me encargo de sus cosas, Él se encarga de las mías. Autoridad espiritual, hemos hablado del metrón. ¿Cuál es mi nivel de autoridad espiritual? Va a estar ligando a las cosas que a lo que yo he conquistado, a lo que yo he podido tener dominio sobre eso en mi vida. Pero eso viene a través de mi entrega a mi Señor.
Usted puede tener autoridad en el Espíritu al nivel de lo más que usted haya entregado al Padre. Mientras más bajito usted está delante del Señor, a los pies del Maestro, la mejor posición, yo decía hace poco, arrastrada. Yo llegué arrastrada y sigo arrastrada y voy a seguir arrastrada a los pies de mi Maestro. Amén. No quiero estar en ningún otro lugar, no veo ningún otro lugar que tenga más valor, que sea más poderoso que estar a los pies de mi Maestro. Amén. Así es que yo arrastrada, yo llegué arrastrada y déjeme arrastrada, por favor. Porque ahí está mi autoridad en el Espíritu. Israel no solo debía entrar a la tierra prometida, tenía que desalojar a los dioses que estaban dominando el espacio. No es solamente entra y conquista la tierra. ¿Sabes por qué? Porque estamos en tiempo de conquista espiritual. Se nos decía en la clase del jueves que este año es el año donde lo que tú declaras con tu boca, que es lo que estás conquistando con tu boca espiritualmente, es lo que tú vas a poseer, es lo que vas a dominar. Ahora bien, si no desalojas los dioses que están en el espacio, no lo vas a poder dominar. Mira, a veces nosotros no tenemos dioses de madera ni estatuas de acera, pero tenemos, y lo tuve en un momento dado, los hijos en el altar de mi vida, un esposo en el altar de mi vida, una posición eclesiástica en el altar de mi vida. Óigame, a veces no se trata de algo que el hombre lo puede hacer. A veces se trata de un lugar que yo le doy a algo en mi corazón, en mi vida. Mateo 6:24 nos refiere lo siguiente. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y las riquezas no se trata de dinero, la riqueza es aquello que yo puedo adquirir por mi propia fuerza. Lo que yo puedo hacer. No estoy llamada a servir a las cosas me tienen que servir a mí. Y en el momento en que yo le estoy sirviendo a un objeto, yo tengo un ídolo. Y yo tengo un problema. Escuche bien esto. Todo territorio tiene un altar que lo gobierna. Todo territorio tiene un altar que lo gobierna. Hay una importancia de por qué vemos que Josías manda a que los utensilios quemados sean llevados a Betel. Porque en un momento dado hubo una batalla y el profeta Samuel llegó a un lugar y dice que hizo un altar de piedra y llamó a aquel lugar Betel. Y dijo, porque hasta aquí nos ha traído el Señor. Amén. Entonces, todas estas cosas quemadas fueron llevadas a ese altar, fueron llevadas a ese lugar, fueron llevados a Betel, porque hasta aquí llegó el asunto. Josías estaba bien en serio. Y él quería que el que había adorado aquellas cosas y aquellas personas que tenían conexión espiritual con aquello supieran que se había acabado. Como yo le digo a los míos, que se le había acabado la peseta, la raíz llegó hasta aquí llegó el asunto. Y es importante que nosotros entendamos que donde quiera que hay un altar, ese altar tiene una voz y hay un pacto. Y yo voy a dejar que usted ruma eso un poquito. Donde quiera que hay un altar, ese altar tiene una voz y ahí hay un pacto. La sangre de la voz de Abel profetizó desde la tierra. Sin querer,
y sin entender, cuando Caín mata a Abel, esa sangre profana la tierra y él profanó un altar. Por eso esa sangre comienza a clamar desde la tierra. Donde quiera que hay un altar, hay una voz y hay un pacto. Ya Abel había sacrificado para Dios y Dios y Abel estaban en pacto. Dice la palabra que cuando él vio la ofrenda de Abel, la encontró buena. Le agradó aquella ofrenda al Señor. Así es que hablemos un poco de los lugares altos. En hebreo se dice Bamá. Y eran plataformas de adoración profana que se levantaban, que los pueblos idólatras levantaban para establecer un dominio espiritual. Por eso le ponían en un lugar alto, para que aquel Dios que ellos estaban adorando desde allá arriba pudiese mirar y pudiese gobernar, pudiese establecer lo que quería establecer. En lo profético esto representa los pensamientos elevados, las estructuras orgullosas y las idolatrías interiores. Los muñequitos que no se ven, a lo mejor no son ni de palo ni de piedra, pero están aquí. Están aquí. Y yo les rindo culto. No se preocupe. Ahorita nos tomamos un tececito y bajamos esta palabra. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando nuestro pensamiento no está cautivo en la obediencia de Cristo, automáticamente se va a levantar una altivez. ¿Sabe por qué? Porque usted va a comenzar en su racional a entender que usted sabe la verdad y que usted tiene la verdad, que usted está bien, que usted está correcto, que lo que usted estima ser la verdad es la verdad y su verdad es la verdad. Usted comienza a caminar en absolutos. Lo que yo digo es lo que es, porque yo lo digo y se acabó. Porque yo tengo una comunión tan grande con Dios y Dios a mí me habla. Y Dios me habla y me habla, y Dios me habla y me habla, y Dios me habla y me habla. Conquistar territorio no es solo tomar un espacio físico, hay que desplazar tronos espirituales. Bama representa las alturas interiores donde el ego o la religión, y escuche bien, la religión intenta ocupar el lugar de la presencia de Dios. Cuando Abraham toma a su hijo y se lleva al muchachito, ¿a dónde se lo lleva? Se lo lleva a un lugar alto. Y no vemos a Abraham cuestionando, y esto yo lo he explicado antes, y él no cuestiona ¿por qué? Porque el Dios de su padre Taré, que era Moloch, pedía a los primogénitos. Y él dice, pues este Dios, igual que aquel Dios, pues lo mismo, pues me llevo al muchachito y se lo sacrifico total, me dio 1, me dio 2, me da 3. En su racional, él está viendo a Dios como el Dios de su padre. Por eso Dios en aquel lugar alto tuvo que proveerle un carnero. Pero él iba feliz a sacrificarle al muchachito. Dios tuvo que llevarle a un lugar alto a derribarle el último ídolo que le quedaba, su propio concepto de quién era Dios. ¿Cuál es el concepto religioso que tú tienes de Dios? Que te aleja de una relación con Dios, una verdadera relación con Dios. Yo le dije que no iba a estar fácil, pero vamos tragando.
Cuando Dios te llama a derribar lugares altos, te está diciendo, desaloja toda la estructura que exalte el yo sobre mi voz. Dios te está diciendo, todo lo que vaya por encima de lo que yo te estoy hablando, no va. Todo lo que vaya por encima de lo que dice mi palabra, no va. Todo lo que vaya por encima, todo lo que sea tu concepto humano, derríbalo. Dice que Josías que mandó a hacer las cosas ceniza. Cuando estamos hablando de ceniza es que todo viene a ser como nada delante del Señor. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, quema tus ídolos y hazlos cenizas delante de mí. Y más te vale que los lleves a Betel, porque hasta ahí te he traído yo. Derribar los lugares altos es el principio de una verdadera reforma. Queremos avivamiento, pero no queremos reforma. No se puede. Alaba. Queremos un despertar de la iglesia, pero no queremos reforma. No se puede. Los reyes que no derribaron perdieron autoridad. Asa, Josafat y Joás hicieron lo recto delante de Yahweh, pero no derribaron los lugares altos. Y escuche esto bien, usted puede estar haciendo lo correcto delante del Señor, pero todavía puede tener cosas en sus lugares altos. Amén, así es. Y su autoridad va a estar limitada por cualquier cosa que usted todavía tenga en un lugar alto. Amén. Primera de Reyes 15, 14. Dice, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. El corazón de este hombre fue perfecto delante del Señor, pero no logró hacer lo más que Dios necesitaba que él hiciera para que el corazón del pueblo se volviera al corazón de Dios. Un hombre que caminó, puedes ponerme la porción anterior de nuevo. Un hombre que dice, Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida, perfecto. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra, perfecto? Que Dios testifique de usted y diga que usted fue perfecto. Mas sin embargo, no derribó los lugares altos. El corazón de Asa fue perfecto para con el Señor, pero no logró devolver el corazón del pueblo al Padre. Tengamos cuidado. Puede que su corazón esté perfecto delante del Señor, pero usted tiene la responsabilidad de devolver el corazón del pueblo al Padre. ¿De qué pueblo? Los de su casa. Y el altar que usted tenga en un lugar alto, sea el que sea religión, sea lo que sea, y escudriñémonos bien. Porque el altar que nosotros tengamos en el lugar alto es lo que va a evitar que nuestra familia venga a los pies del Mesías. Josías logró marcar entonces la diferencia. Dice, ¿verdad?, que también metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. O sea, Asa trató de hacerlo bien, mas sin embargo no fue efectivo porque no logró que el pueblo se volviera a Dios. Vengo acá. Josías marcó la diferencia. No solamente quitó los ídolos, sino que profanó los lugares altos. Quiere decir que lo que para otro era sagrado, él lo hizo como nada, porque no era de Dios. A veces andamos en puntitas para no tocarle los ídolos a la gente. Y con la excusa de que no quiero ofender el corazón, no quiero hacerle doler el corazón, no quiero que se sienta mal. Y no lo digo, y entiéndame por el Espíritu de Dios lo que le estoy diciendo, no lo digo porque usted no tenga el corazón de amar a la gente, yo lo digo porque hay un momento donde si yo te amo, yo tengo que derribarte tus ídolos. Gedeón lo hizo. Los quemó y los quebró, en 2 de Reyes 23 así lo establece. Y él entendió que la conquista comenzaba por la limpieza del altar. Josías representa una generación que no está buscando un avivamiento emocional, sino una reforma espiritual, y lo voy a volver a repetir.
Josías representa una generación que no está buscando un avivamiento emocional. Aleluya. La canción que a mí me mueva, no, está buscando un avivamiento real espiritual. Y eso va a conllevar una reforma. Y reformar quiere decir que tengo que analizar lo que está establecido y ver lo que no funciona de la estructura y devolvérselo a Dios. I gotta get back to him. En hebreo, el altar se llama Mizbeach, que viene de la raíz de Shabbat, parecido a Sabbat, ¿verdad? Y significa santificar u ofrecer. En Mizbeach, el punto de encuentro entre la tierra y el cielo. El lugar donde el yo tiene que morir para que la presencia te llene. Y cuando se restaura el Mizbeach, se restaura la comunicación entre el cielo y la tierra. ¿Qué tierra? Esta tierra, este barro rojo. Yo misma yo. Así es que, ¿qué quiere decir eso? Que usted es un altar. Es importante que nosotros entendamos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no conquista por fuerza, sino por altar. Amén, amén, amén. Le dije que todo altar habla. Dice en Génesis 8, del 20 al 21, y edificó Noé un altar a Yahweh, y tomó todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Génesis 8, 20 al 21. Dice, y percibió Yahweh olor grato, y dijo Yahweh en su corazón, no volvería a maldecir más la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todos ser vivientes como he hecho. El altar de Noé hizo que el juicio cesara. El de Abraham abrió los cielos de pacto. Dice, mira arriba, mira hacia arriba, y si puedes contar, así es lo que yo te voy a entregar. Eso fue lo que hizo el altar de Abraham. Y el de Elías hizo que descendiera fuego del cielo. Cada altar activa un lenguaje espiritual, o fuego del cielo o la contaminación de ídolos. ¿Qué altar eres tú? Amén. Lo voy a repetir. Come on. Cada altar activa un lenguaje espiritual. Cada altar, usted y yo. Ajá. O el fuego del cielo o la contaminación de los ídolos. En el nuevo pacto, el altar está en el corazón. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17 establece lo siguiente. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Hay gente que vive sacrificando delante de Dios y gente que vive sacrificando delante de los hombres. Alaba. El corazón de quién está buscando conquistar. Podemos tener una apariencia, pero a Dios no podemos engañarlo. Podemos tener una apariencia de santidad, pero a Dios no podemos engañarlo. Podemos tener una apariencia de humildad, pero a Dios no podemos engañar. Podemos tener una apariencia de espiritualidad, pero nuestra religión no engaña a Dios. No engañamos a Dios. El lugar alto puede ser orgullo. El lugar alto puede ser autosuficiencia.
El lugar alto puede ser una estructura religiosa que se elevó encima de lo que es el altar verdadero. Como usted fue creado por Dios, el altar verdadero siempre está ahí, siempre va a haber acceso. Pero usted tiene que comenzar a hurgar y a escudriñar y a ver si el altar que está es el altar verdadero o el que usted edificó en su propia construcción humana, en su propio pensamiento. A veces el altar es el control. A veces el altar es la manipulación. Si no sale como yo quiero, cuando yo quiero, como yo lo quiero, no lo quiero. Creemos que Burger King have it your way. Anuncio no pagado. And you can't always have it your way. No siempre va a ser como yo quiera. Tenemos un concepto bien equivocado de Dios. Dios no trabaja para mí. Dios no es tu portero. Él no está ahí parado esperando para abrirte la puerta. Las puertas se abren por el propósito de Dios, no porque tú quieres que la puerta se abra. Dios no trabaja para ti. Los recursos que Dios está poniendo en tu mano no son para ti. Son para el diseño de Dios en tu vida. Amén. Te alabamos, Rey. Derribar el altar equivocado es renunciar al sistema que reemplazó la presencia. Pues yo canto una rapidita y dos suaves y ahí viene la presencia. Yo le digo a Dios cómo Él se va a mover. Yo oro una hora y Él me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Yo ayuno 2 días y yo sé que con 2 días que yo ayune y el Señor me va a resolver el problema que yo misma creé, pero no, eso no es el tema. Es que yo voy a ayunar para que Dios haga algo. No, that's not how that works. Aleluya. Derribar el altar equivocado es renunciar al sistema que reemplazó la presencia. No hay 1, 2, 3 para presencia. O te arrastras a los pies del maestro hasta que algo pase. Si no, pregúntele a Jacob. Dice que se apartó de su familia, se fue caminando, puso la cabeza en una piedra y allí, en aquel lugar, batalló con un ángel hasta que el ángel lo bendijera. No hubo 3 Padres Nuestros, 4 otra cosa, ni nada, no. Tuvo que batallar su bendición. No hay un 1, 2, 3 para la presencia. A veces usted va a tener que batallar la bendición. A veces usted se va a postrar delante de Dios y no va a sentir nada, no se le va a parar un pelo, no va a llorar, no va a pasar nada y como quiera Dios estuvo ahí. Y otras veces usted va a tener que luchar hasta que usted sienta que Dios llegó. Que le vuelvo y le repito, siempre está, pero a veces necesitamos sentir que Él está, y lo entiendo. Pero tenemos también que separarnos un poco de ser cristianos sensuales, que todos vamos por el sentimiento. Si lo siento, si no lo siento. Que sentí la presencia, que no sentí la presencia. Que me espeluqué, que no me espeluqué. O sea, tenemos que llegar a ese punto donde si no me espeluco, Dios también estuvo allí. Come on, yes. Elías restauró el altar y vino fuego. Primera de Reyes 18, del 30 al 39. Dice que entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Yahweh que estaba arruinado. El altar de Dios estaba arruinado. El pueblo había permitido que Jezabel y sus secuaces llegasen a tal manifestación que el altar de Dios estaba arruinado.
Dice que tomó 12 piedras, gobierno, y conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, edificó con piedras un altar en el nombre de Yahweh. Dice, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar que cubieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Dice, ¿cuál era el problema que había en Israel en ese tiempo? ¿Alguien se acuerda? No, había otro problema. Ellos tenían un problema. Había un problema, Jezabel tenía un pleito con Elías, ¿por qué? Porque él había hecho una oración. Ajá. Y no llovía. La hambruna, la sequía. Sí. La sequía. 3 años. ¿Y él manda qué? ¿A poner qué? Lea conmigo. Agua. Leña, No había agua. Agua. Cántaros de agua. 4 cántaros de agua. Él va a quemar el holocausto, pero manda a buscar 4 cántaros de agua. Y derrámala encima. Y la derramó encima del holocausto y encima de la leña. O sea, la leña está mojada, el holocausto está mojado, en medio de la sequía. Esto es lo que pasa cuando usted le arregla el altar al Señor. El altar provee lo que no hay. Santo. Porque el Dios del altar sabe lo que hace falta. Le voy a dejar esa perla ahí. Y el fuego cayó sobre el sacrificio. Vino sobre aquel altar que estaba restaurado. Y la reforma espiritual activa la manifestación del poder de Dios. Cuando aquello ocurrió, el pueblo volvió de nuevo su corazón al Padre. Entendió, este es Yahweh nuestro Dios. Amén. Y comenzaron a alabar a Dios por aquella manifestación que estaban viendo. La creación está esperando la manifestación de los hijos. ¿Qué estás sacrificando en el altar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar en el altar que tú mismo construiste? Y dice que después del fuego vino la lluvia. La adoración pura abre provisión y conquista. Por eso es importante la pureza del corazón de un adorador. Y yo no estoy hablando de los que cantan, yo estoy hablando de un pueblo. Amén. Santo Dios. Aleluya. Cuando tú derribas las bamá, esos altares que están en lugares altos, esos altares contaminados, también tienes que entonces levantar un misbeach. Usted sabe que yo no soy hebrea, pero me gusta. Tiene que ser santo y usted tiene que entonces elevar, una ofrenda. Y esa ofrenda se llama teruma. Es una porción elevada de consagración. La teruma se levanta como señal de que el territorio ahora le pertenece al Eterno. Esto antes estaba contaminado, pero ahora es de Dios. Y esa es la ofrenda elevada. Cuando usted estamos estudiando tabernáculo y usted va a ver que cuando el sacerdote, ¿verdad?, eleva la ofrenda antes de ponerla, lo que le está diciendo al Señor es: este territorio antes estaba contaminado, estos corazones antes estaban contaminados, estaban llenos de pecado, pero ahora nosotros lo estamos elevando. Por eso Jesús hubo que elevarlo en una cruz, para conquistar los corazones de los hombres, para conquistar el territorio. Por eso hubo que subirlo en el madero, por eso hubo que elevar la ofrenda. Conquistar el territorio da miedo, porque quiere decir que tengo que meterme en lugares de mi vida que yo no quisiera meterme. Y tengo que comenzar a admitir cosas que no me gustaría admitir, porque es más fácil ver que los que están afuera son el problema que entender que yo también estoy facilitando el problema.
Me voy a meter en lugares que no me debo meter, pero voy por ahí. Porque tengo un adicto en la familia y cada vez que lo veo le digo, toma estos 20 pesitos para que coma. Y yo sé que no se lo va a comer. Entonces yo soy la facilitadora del adicto, pero yo quiero que deje la adicción. Jamás. Y ciertamente la palabra nos dice que nosotros debemos dar al menesteroso, pero tenemos que tener cuidado con nuestra ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque eso que usted está dando, que es una ofrenda o una limosna, abre algo en el mundo espiritual. Jamás. Me voy a salir de ahí. Jamás. En la vida personal, vuelvo y les repito, derribar el altar es algo que da miedo. ¿Por qué? Porque quiere decir que tengo que meterme en lugares incómodos que no quiero mirar. Tengo que entonces, ya no es solamente que pasé frente al espejo, ahora tengo que mirarme. Y tengo que mirar los detalles, y tengo que mirar las arrugas, y tengo que mirar aquellas cosas que no quiero ver, porque me parece mejor cuando estoy de lejos y pienso que no están ahí. Santo. Tengo que quitar el filtro y verme tal como soy. Así es que el altar del miedo, del orgullo y de la dependencia del don, tengo que derribarlo. Soy profeta no porque yo quiero ser profeta, ni estudié para profeta, ni tengo certificado de profeta. Soy profeta porque desde que antes de estar en el vientre de mi madre, esa fue la conversación del cielo sobre mi vida. El manto pastoral ese sí, ese me lo tiraron encima, pero como saco se me fue. Pero no puedo depender solamente del don, porque el don es irrevocable. Tengo que tener una consagración en mi vida, tengo que cerrar la puerta y escuchar del corazón del Padre. Tengo que predicar cosas como estas que son incómodas, aún para mí, para la salvación de muchos. Amén. Pero si no tengo el oído pegado a la sala del trono para escuchar lo que el Padre está hablando a su pueblo en este tiempo, y solamente estoy dependiendo del don y dependiendo del don y dependiendo del don, llega un momento que voy a tener el don, pero no voy a tener el respaldo de Dios. Ay. Aleluya. Y ahí es que comenzamos a pasar vergüenzas. Porque debemos estar conectados a la sala del trono y no lo estamos, dependiendo de nuestros dones. Y usted puede ser el ministro más ministro trotro que haya por ahí. Pero si usted no cierra la puerta y pasa tiempo con el Padre, su luz se va a apagar. Porque su luz no es suya. Usted es como la luna que refleja la luz del sol. Usted refleja la gloria del Padre, y el momento en que usted deja de intimar con el Padre, usted va a dejar de reflejar gloria. Porque usted no puede dar lo que usted no tiene. Alaba. Y va a prostituir el don. Jamás. Y cuando usted no sabe ni conoce para quién usted trabaja para lo que sea. Y no hay ninguna diferencia entre un profeta y un adivino cuando el profeta no está alineado. Jamás. Jamás. Le dije que la palabra era incómoda. Empezó conmigo. Jamás. Ay. Poderoso Dios. Gloria a Dios. En el ministerio, antes de usted poder expandir, usted tiene que volver a la base, que es lo que hemos estado haciendo con lo que se está haciendo en la casa. ¿Por qué estamos predicando en serie y por qué le hemos estado llevando los principios? Hemos vuelto a la base porque es necesario. A veces estamos en la revelación de acá arriba y no sabemos lo más básico.
Volvimos y vimos el poder de la sangre, volvimos y vimos el poder del nombre de Jesús, volvimos y vimos el poder de la cruz y todas estas cosas que ya la gente no las predica porque damos por sentado que todo el mundo lo sabe. El poder de la oración, el poder de la vigilia, el poder del ayuno. Son pilares de nuestra fe. Y a veces no las conocemos. Así que tenemos que revisar la base, porque no se puede conquistar un territorio con una estrategia humana. Tiene que haber pureza en el altar. Hemos sido llamados a conquistar un territorio. Nuestro apóstol tiene una encomienda demasiado grande y no solamente depende de ella sola, depende del cuerpo de Cristo. Pero mi altar tiene que estar puro para yo poder conectarme con lo que Dios le dio a ella, para yo poder correr con aquella visión que está allí, que está escrita en tabla, como dicen Habacuc 2. En la nación, cuando nosotros no desarraigamos los ídolos culturales, el materialismo, la religiosidad, la inmoralidad y todo lo que va por ahí para allá, cuando la iglesia limpia los lugares altos, Dios vuelve a tomar las cumbres. Amén. Ahí Él puede hacer tus pies como de sierva para remontarte a alturas. Yes. Así es que es un trabajo que nos toca a nosotros como cuerpo de Cristo. Quiero leerle algo rapidito y con esto voy a terminar. Quiero que usted mire el patrón. El patrón del lugar alto, de acuerdo, ¿verdad?, con el enemigo, es sustituir el altar verdadero. El propósito del enemigo nunca fue eliminar la adoración. A él no le interesa eliminar la adoración, él quiere desviarla. En la escritura, ¿verdad?, cada vez más representa un intento de elevar algo por encima del diseño divino. Adán quiso conocimiento por encima de obediencia. En Babel quisieron ascenso por encima de relación. Israel quiso visibilidad por encima de pureza, por eso pidieron un rey. Isaías 2, del 11 al 12 dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Yahweh será exaltado en aquel día. Toda conquista espiritual implica derribar el orgullo disfrazado de espiritualidad. En lo personal y en lo ministerial, ese es el verdadero lugar alto que primero debe caer. Si usted tiene que decir que usted es muy espiritual, usted tiene un problema. El altar, el Mizbeach, no solo es un lugar, sino es una persona. En el nuevo pacto el altar no es solamente un símbolo, es Cristo mismo, el Cristo que vino a vivir en usted. Dice en Hebreos 13:10, y quiero que después usted la busque y la analice, Hebreos 13:10. Dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Y esto implica que toda adoración legítima fluye desde la cruz, donde el sacrificio fue perfecto. Amén. Cada vez que una generación restaura el altar, restaura el acceso al Cordero. Amén. Y donde el Cordero vuelve a ocupar el centro, el fuego vuelve a caer. Avivamiento. Revisemos nuestro altar. Y la teruma no se trata solamente de la cantidad de ofrenda, ¿verdad?, que se le haga al Señor o sacrificio, sino de un corazón elevado. El principio de teruma no es solamente dar, es elevar algo como una señal de rendición. Yo me rindo, a ti me rindo. Yo quiero que esto suba, pero yo me estoy bajando. Yo me estoy arrastrando. Cuando un sacerdote levantaba teruma, estaba elevando un territorio a la autoridad del cielo. Le estaba diciendo al cielo: ven y gobierna en la tierra. Establece tu gobierno aquí. Y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, las cuales fueron alzadas, teruma, como una ofrenda de Aarón y de sus hijos.
Así es que teruma es el acto que transforma el terreno conquistado a terreno consagrado. Queremos conquistar terreno, pero necesitamos que ese terreno sea un terreno consagrado. Amén. Dios. Aleluya. Después de derribar un altar falso, no basta con limpiar. Hay que levantar adoración que santifique el espacio. Así es que el orden espiritual fue tal cual como Josías lo hizo. Primero destruyó los altares, purificó, quemó los ídolos y limpió los utensilios. Destrucción, purificación, consagración, restaura el pacto y celebra la Pascua. Y destrucción, purificación, consagración. Y cuarto, expansión. La nación entera entró en una renovación por causa de lo que Josías hizo. No puedes avanzar sin purificar, ni purificar sin consagrar. La conquista sin un altar es una conquista política, pero no espiritual. Póngase de pie. El alma te alaba, Cordero. Yo quiero que usted se ponga de pie y los que están viendo a través de las redes sociales, no me voy a despedir todavía, pero yo le voy a pedir que ahí donde usted está, donde usted en este momento está recibiendo esta palabra, que usted se ponga de pie. Y yo quiero que usted ponga sus manos sobre su cabeza, porque este es el primer territorio donde tenemos que conquistar, donde tenemos el corazón, donde están los pensamientos. Y yo le pido que usted haga esta declaración conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu, hoy declaro que toda altura que se levantó contra el conocimiento de Dios, cae. Derribo con autoridad todo altar erigido por el miedo, la idolatría o el orgullo. Restauro el altar del pacto. Y por causa del fuego que vuelve a descender, los cielos se abren sobre mi territorio. Pueblo de Dios, es tiempo de conquistar con pureza, con fuego y con pacto todo lo que Dios le prometió. Todo lo que tiene tu nombre en los cielos va a ser alcanzado en la tierra a causa de que tú restauras tu altar. Ahora sí, aquellos amigos y hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, bendecimos su vida. Y creemos que el mismo avivamiento que está comenzando en este lugar, está comenzando ahí donde usted está, porque el epicentro del avivamiento es un altar. Así es que le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y el Eterno le mantenga con bien durante este tiempo tan importante en el Señor.